Have you not read a book called Tristram Shandy? If not, look into it quickly, I pray. His precepts are sweeter than sugar candy. It would do you good to taste his curds and whey. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Este es el quinto episodio de Pato Shakespeare y hoy nos acompaña una visita especial. Es un episodio inusual porque el Pato nos mandó un reemplazante. Se preguntarán por qué esta actitud tan extraña, y es porque hoy vamos a hablar de un personaje que no nació. La novela de la que vamos a hablar se llama Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy y la escribió un autor irlandés, Lawrence Sterne, aunque en realidad él era el hijo de un emisario inglés que vivía en Irlanda y pasó casi toda su vida en Inglaterra. Ahora, si yo les digo que el autor del que vamos a hablar hoy fue un párroco que vivió toda su vida en una aldea que se llamó Cotswold, que hasta el día de hoy no tiene más de 150 habitantes, una iglesia y un pub, seguramente no les suene demasiado emocionante, pero aún así Lawrence Sterne se las arregló para hacer una de las novelas más divertidas, estrafalarias y originales de la historia de la literatura. Para el Pato, bueno, hoy para el Huevo, y para mí, esta vez lo mejor que le pasó a la historia de la literatura. Ahora, vayamos a la época. Habíamos dicho que nos íbamos a dedicar un poco a la literatura del siglo XVIII. Lawrence Sterne escribe esta novela por entregas entre 1759 y 1767. En total publica 9 volúmenes que hoy se publican un libraco así en esta edición, ¿sí? Y en realidad iba a ser más larga esta novela, iba a tener más de 9 volúmenes, pero en 1768 Lawrence Sterne muere de tuberculosis cuando su personaje Tristram aún no había nacido, con lo cual Tristram Shandy es en realidad una novela inconclusa, aunque en realidad no sabemos si realmente podría haber tenido en algún momento un final. Ya vamos a explicar mejor bien por qué decimos esto de que no sabemos si podría o no tener un final. Pero bien, habíamos dicho que el siglo XVIII era el siglo del individualismo, ¿sí? Y dijimos que ya no hacía falta tener una historia trascendente en el sentido religioso para ser narrado, porque por primera vez la historia de los individuos comunes y corrientes se vuelve interesante para el público y empieza a surgir entonces la novela y la novela realista, ¿sí? Estas novelas de los personajes que ascienden socialmente y encuentran su lugar en la sociedad. Un buen ejemplo de esto en la literatura inglesa del siglo XVIII podría ser Tom Jones, de uno de los autores más representativos de este periodo, que en Inglaterra se llama periodo agustino, que es Henry Fielding, ¿sí? Ahora, otra de las características que va a tener esta literatura del siglo XVIII es que, como dijimos, la novela se vuelve por primera vez un género importante, pero al ser un género nuevo, la novela no tenía las convenciones tan establecidas como podían estar en el teatro que vimos con Shakespeare, que había muchas reglas de cómo escribir, o en la poesía. Entonces lo que va a pasar es que en novelas como Tom Jones se va a incluir muchas reflexiones metaliterarias, esto es, partes en las que la novela habla sobre la novela y sobre cómo debería escribirse o interpretarse una novela. Se le dan indicaciones al lector de cómo leer, o a veces el autor directamente habla con el lector como para ganárselo, ¿sí? Le hace bromas con él. Y bueno, otro de los rasgos de la novela del siglo XVIII que es importante que tengamos para que pensemos un poco qué es lo que hace Tristram Shandy con todo esto, es que el sujeto se vuelve importante, y una marca en la literatura de este volverse importante el sujeto es que las novelas suelen estar escritas en primera persona. Robinson Crusoe está escrita en primera persona, Tom Jones está escrita en primera persona, y otra novela de un autor escocés en este caso que se llamó Tobias Smollett, la novela se llama Roderick Random, también está escrita en primera persona. Ahora, Tristram Shandy también nos muestra a un protagonista que se propone narrarnos su propia historia en primera persona. El problema es que parece ser que Tristram no es tan habilidoso como Roderick Random o como Robinson Crusoe para contar su historia. Entonces, cuando intenta empezar a hablar de su biografía, lo que hace es un verdadero desastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque se olvida partes o se distrae y se pone a explicar un detalle y se va por las ramas y ya se olvida de qué es lo que estaba narrando. Y así lo que hace un poco Lawrence Sterne es burlarse, ¿sí? Tomarse medio en solfa todas las convenciones de la época. Por eso algunos dicen que Tristram Shandy es una novela paródica, otros dicen que es una antinovela incluso. Ya vamos a hablar bastante de todo esto. Ahora, como les decía, Tristram Shandy se propone como una novela que va a hablar de una vida, y no solo va a hablar de una vida, sino que además lo que dice Lawrence Sterne es que va a opinar sobre los hechos que suceden en esa vida. Ahora, ¿qué pasa con Tristram? Tristram es muy ambicioso y él no solamente quiere ser un escritor, sino que él quiere ser el mejor escritor de toda su época, mejor que Tom Jones cuando cuenta su relato, o mejor que Roderick. Entonces él dice, bueno, ¿y hasta qué punto hay que narrar una vida? ¿Desde dónde empezar?
Entonces tendría que hacer como Don Quijote, que narra desde el momento en el que Caballero se lanza a las andanzas, o como iba a ser después Goethe en su Wilhelm Meister, que cuenta desde el momento de la formación del héroe, o tal vez empezar incluso antes, como hizo Tom Jones, que narra desde el momento de su nacimiento. Bueno, no. Tristan es más ambicioso y él va a contarnos la historia realmente completa. Y entonces, ¿desde cuándo va a empezar Tristan? Desde el momento de su concepción. Sí, desde el momento de su concepción. Y acá hay un momento muy gracioso de la novela, porque hay que decir que Tristram Shandy es una novela muy graciosa. Y es que la historia es así. Resulta ser que parece ser que el señor Shandy tenía la costumbre de visitar la habitación de su esposa una vez al mes. Pero esa noche siempre era la misma noche que también le daba cuerda al reloj. Con lo cual, lo que pasa es que en la cabeza de la señora Shandy quedan asociadas la cuerda del reloj y las visitas del marido. Entonces ya saben en qué pensaba la señora Shandy cada vez que escuchaba la cuerda del reloj. Ahora, ¿qué pasa? Justo en el mes en el que Tristram Shandy fue concebido, el señor Shandy se había olvidado de dar cuerda al reloj. Y por ende la esposa parece ser que no estaba muy inspirada cuando Tristram nace. Y eso va a ser uno de los señales del infortunio, ¿sí?, de Tristram. Entonces, lo que nos sucede acá, más allá de esta historia graciosa, es que lo que está haciendo en este momento Lawrence Stern en realidad es parodiar y burlarse un poco del pensamiento de uno de los filósofos más importantes del siglo XVIII inglés, que fue John Locke, ¿sí? No vamos a explicar acá toda la teoría de John Locke porque no es el momento y tampoco soy capaz de hacerlo, pero una de las ideas fundamentales de él era que el cerebro humano funcionaba a partir de la asociación de ideas. Y eso es un poco lo que va a pasar en toda la estructura de Tristram Shandy, que no se ordena como las novelas convencionales de la época, que siguen una lógica cronológica y causal. Esto significa que el personaje primero nace, después crece, madura, se establece, ¿sí?, envejece. No, lo que Tristram hace es tener una lógica más asociativa. Un hecho le trae en la cabeza otro hecho y ese le trae otro hecho. Y lo que termina pasando es que el orden de la novela parece totalmente azaroso y hasta en un punto desorganizado. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, Tristan va a contar su nacimiento, ¿no? Y entonces, el contar ese nacimiento hay que mandar a buscar al médico, pero cuando mandan al médico eso le recuerda que en realidad tenía que contarnos las discusiones entre su papá y su mamá acerca de si tenía que nacer con un médico profesional o con una partera. Y en ese momento es oportuno para contarnos la biografía de la partera. Pero además se van a cruzar con Yorick, el párroco del pueblo, en esta búsqueda del médico. Y entonces nos cuentan la biografía de Yorick y de su caballo. Y cuando buscan al médico además se chocan con una vaca y entonces hay que contarnos lo que pasó con la vaca. Ya cuando el doctor Slope llega a la casa de los Shandy de una buena vez por todas, nos tienen que contar cuáles eran las técnicas que usaba el doctor Slope y sobre todo su aparatejo ese que inventa para hacer forceps, porque según lo que nos dice Tristram es que él es tan poco habilidoso narrando historias y que más o menos que piensa mal, justamente por culpa del forceps del doctor Slope. Y eso además es una excusa para que Tristram nos cuente por qué tuvo que terminar naciendo con este médico rural y sus inventos fallidos, ¿sí? Y es porque en realidad el señor Shandy le había prometido a su esposa que iba a ser atendida cuando nacieran sus hijos con un médico londinense. Ahora, ¿qué pasó? La señora Shandy tuvo la desgracia de imaginarse un embarazo y lo hace viajar al señor Shandy. Cuando llegan a Londres y van a nacer el hijo, el señor Shandy se quedó un poco decepcionado. Entonces, ya para cuando iban a nacer Tristan, el señor Shandy, que era bastante precavido, dijo, no, me voy a ahorrar mis libras, ¿sí? Nos quedamos acá y vas a nacer con el doctor Slope. Y bueno, así terminó Tristan naciendo entre todos esos infortunios que no van a ser pocos, porque además Tristan va a tener que padecer una nariz demasiado grande y hasta una circuncisión accidentada. ¿Y a qué me refiero? Que cuando Tristan era bebé parece ser que se le cerró una ventana de golpe y bueno, mejor no imaginemos lo que sucedió con eso. Pero bueno, entonces como les decía, esta estructura lo que da es una especie de estructura digresiva. ¿A qué nos referimos con digresiva? A esta cuestión de que siempre hay una postergación. Nos prometen una cosa, pero después nunca llega. Nos prometen que van a hacer Tristan, Tristan no nace. Nos prometen que nos van a contar la historia de la nariz de Tristan y eso tarda un montón. Nos prometen que nos van a contar la historia de los amores del tío Toby y tampoco llegan. Y por eso Tristan nos va a decir que su novela no tiene una estructura lineal como tenían las otras historias de la época, sino más bien la estructura de un bucle. Yo les muestro acá, porque Tristan lo grafica, no sé si se llega a ver, pero vamos a añadir dibujos después de esto. ¿Sí? Tristan dice que su historia tiene una estructura de bucle y en ese sentido decíamos que la novela puede ser infinita, porque si no se dirige a un punto fijo, siempre podemos agregar un detalle más y un detalle más y seguir contando la historia.
Y esto, como les decía, de graficar, que nos puede resultar tan extraño de la estructura de la novela en la novela, es porque habíamos dicho ya que las novelas del siglo XVIII tienen reflexiones metaliterarias, esto es que hablan sobre la propia novela dentro de la novela y rompen el pacto ficcional. Pero Tristan magnifica esto. Todo el tiempo Tristan va a estar hablando sobre esta imposibilidad que tiene de contar o sobre cómo debería seguir escribiendo su vida. Entonces, por ejemplo, en un momento nos va a ofrecer que nos presta las pantuflas con tal de que sigamos leyendo. Nos pregunta si ya nos quedamos dormidos. Nos dice que no toquemos esas sillas que están ahí, que él dejó porque esas las puso para la crítica, que son los lectores más exigentes. Y en un momento incluso se llega a pelear con una lectora que supuestamente se había quedado distraída. Y no son solamente estas alusiones al lector que ya estaban en otras novelas de la época, lo que resultan tan novedosos, sino que Tristan va a estar haciendo todo el tiempo especie de señalamientos o va a usar recursos gráficos para expresar todo aquello que no sabe muy bien cómo expresar con palabras. El más famoso de ellos es el uso de asteriscos, ¿sí? Cada vez que Tristan quiere decir algo y no sabe cómo expresarlo o quiere darlo por sobreentendido, sobre todo porque hay momentos en los que usa mucho esto de el asterisco para dar el doble sentido, entonces coloca asteriscos para que seamos nosotros los que tengamos que completar el sentido de la novela, ¿sí? Hay también momentos en los que, por ejemplo, aparecen las famosas páginas en negro que se usan para representar el momento de duelo casi inexpresable por Yorick, este párroco que les dije que se convertía en un personaje tan entrañable porque además es el alter ego de Sterne. De hecho, en la novela aparecen sermones de Yorick y en realidad son sermones que el propio Sterne había dado en su parroquia. Y mucho tiempo después, a partir del éxito que Yorick había tenido, lo que hace Sterne es publicar sus propios sermones, pero bajo el nombre de los sermones de Yorick. Ahora, no todos los recursos que usa Sterne van a tener una explicación tan clara, ¿sí? Porque, por ejemplo, aparece otro de los recursos conocidos de la novela, que es la página marmolada, no sé si se ve, ¿sí? Que en realidad, en la época en la que Tristram Shandy se publica, esto se hacía de manera artesanal, con lo cual ningún ejemplar de Tristram Shandy era exactamente igual al otro. Y para lo que estaba era un poco para desconcertar al lector. También hay páginas que aparecen directamente en blanco o capítulos que se saltean, ¿sí? Y lo que quería hacer con esto Tristram Shandy es sobre todo sacudir un poco esa idea tan racional y tan estructurada que había. Pensemos que estamos hablando de la época de la Ilustración y del racionalismo. Porque digamos que uno de los objetivos principales de Tristram Shandy es justamente parodiar al racionalismo y a la lógica ilustrada de la época. Dijimos antes que Tristram era un narrador poco hábil, ¿sí? Incapaz, incluso a veces nos parece medio un nabo por todas las cosas que dicen. Pero no nos confundamos, esto es Tristram y es una intención deliberada y muy perversa de Lawrence Sterne, que en realidad era un gran erudito. Y no solamente conocía todos los discursos y las obras de su época y del pasado, sino que además echaba mano de todo eso, o sea, lo usaba todo el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la segunda de las técnicas principales a partir de las cuales Sterne logra escribir Tristram Shandy. Ya nombramos la técnica de la digresión, pero tendríamos que hablar también de esa técnica que lo hace ver como un libro tan vanguardista, que es el uso del collage o el pastiche. ¿Qué hace Lawrence Sterne para escribir esta novela? No inventa nada, en realidad lo que él hace es robar un poco de todo lo que él conocía. Entonces, roba algo del Quijote, le roba algo a Rabelais, le roba algo a otro libro que fue muy famoso en la época y ya desde la era isabelina, que era La anatomía de la melancolía de Robert Barton, le roba a Locke, como dijimos, y con toda esta ensalada rusa, él arma como un libro nuevo que queda bastante, como les decía, vanguardista y como una especie de collage. Ahora, con todo esto que les estoy diciendo, ustedes podrían pensar que Lawrence Sterne era una especie de marginal, un loquito suelto que andaba por ahí. Y hay que hacer salvedades a esto, tampoco es tan así. En realidad Sterne pertenece a una generación de escritores satíricos en los que podríamos incluir a Swift, a Pope, a Tobias Smollett, que ya lo nombramos, ¿sí? Todos estos escritores usaban la sátira sobre todo para criticar defectos de la sociedad y con la función de corregirla. En Lawrence Sterne esto no es tan claro. Si en Tristram Shandy hay una sátira, pero es una sátira más juguetona que con un espíritu didáctico, ¿sí? Ahora, lo que sí tiene en común con todos estos satíricos es el blanco de su sátira, que es, como les decía, sobre todo el intelectual presuntuoso, porque pensemos que estamos en el siglo XVIII, es el siglo del doctor Johnson, ¿sí? el primer intelectual y erudito que hace un diccionario y una enciclopedia del inglés. Y eran estas especies de intelectuales tan conocidos que veíamos con la peluca blanca, la panza que asomaba del chaleco, ¿sí? Y el monóculo. Y entonces estos autores de los que más se van a burlar es esta falsa erudición de estos intelectuales que citan un montón pero citan mal.
En Tristram Shandy esta figura va a estar representada en Walter Shandy, el padre de Tristram. Walter Shandy es una especie de falso erudito, ¿sí? Que vive en el mundo de sus libros, que todo el tiempo está citando, ya sea literatura clásica, la ciencia de la época o cualquier cosa que le sirva para mandársela aparte, ¿sí? Pero por lo general va a citar mal, ¿sí? Y este Walter Shandy lo que le hace toda esta falsa erudición es perder el sentido común. Por ejemplo, el padre de Tristan en realidad va a querer que su hijo se llame Trimigestus. Ahora nadie conoce muy bien el nombre de Trimigestus, con lo cual terminan bautizando a Tristan, lo cual al padre de Tristan lo sume en la melancolía, porque cree que ese nombre es el signo de todas las desgracias que después le van a pasar a Tristan, como si fuera poco, con su ya falsa circuncisión, con su nariz grande y con todos los problemas que tiene, también se llama Tristan. Bueno, en fin, esta manía del padre que tiene por los libros, en realidad es una característica que aparece en todos los personajes de Tristan. Todos tienen una manía, o como las va a llamar el propio personaje, un hobby horse. Ahora, el hobby horse más famoso de la novela no es el de Walter Shandy, sino de su hermano Toby. ¿Sí? El tío Toby es uno de los personajes más queridos por todos los lectores de Tristram Shandy. Y es el tío solterón, aquel que tiene que aguantar todas las peroratas de su hermano Walter. Y es un tío que quedó herido y lisiado después de la guerra. Supuestamente tuvo una herida en la ingle, pero que parece ser que también le afectó el marote, porque a partir de entonces Toby no solamente no puede parar de hablar de la guerra, sino que va a estar intentando todo el tiempo recrear la guerra, ¿sí? Y para eso va a empezar a construir escenografías en miniatura de la batalla, va a comprar juguetes, ¿sí? Y va a tener toda una serie de actitudes absurdas que lo vuelven un personaje muy entrañable. Y en ese sentido un poco Sterne desarma la imagen que tenemos del militar, porque el tío Toby ya no es un personaje temible o respetable, sino que más bien nos produce ternura. Con lo cual el tío Toby lo que introduce es otro tipo de discurso. En Tristram Shandy, además del discurso humorístico y satírico que teníamos, aparece toda la beta sentimental, ¿sí? Porque una de las características de esta novela es que también todo el tiempo se mezclan la risa y las lágrimas constantemente, ¿sí? Entonces, la beta sentimental aparece, como les decía, con el tío Toby, y sobre todo durante el momento de los viajes que hacen estos personajes. Así que en un momento toda la familia Shandy se va a ir por Francia y por Italia, y ahí va a aparecer mucho el sentimentalismo, que es este nuevo género que también Stern en parte inventa. ¿Sí? Y que esta cuestión de los viajes va a aparecer en el siguiente libro que Sterne publica, que es El viaje sentimental por Francia e Italia, que fue el verdadero furor, ¿sí? Para los lectores del siglo XVIII, dentro de lo que hizo famoso a Sterne en toda Europa, lo hizo famoso en Alemania, en Francia, en Italia, e hizo que gran parte de los autores representativos del siglo XVIII y XIX quisieran publicar también libros de viajes. Va a escribir un libro de viajes Goethe, va a escribir un libro de viajes Heine, va a escribir un libro de viajes Jean Paul, y muchísimos autores, ¿sí? A lo largo de toda Europa escriben libros de viaje inspirados justamente en Lawrence Sterne. No quiere decir con esto que Tristram Shandy no haya sido influyente, al contrario, hay un montón de libros a partir de ese entonces que se inspiran en Tristram Shandy. Los románticos alemanes fueron fanáticos de la novela de Sterne. De hecho, la Voss Schlegel, ¿sí? En sus conversaciones sobre la poesía, también lo imitaron desde Jean Paul hasta Eta Hoffmann. ¿Sí? Y en la Argentina también tuvo sus admiradores Lawrence Sterne. Por ejemplo, podríamos nombrar a Borges o a Macedonio Fernández. E incluso ya en el siglo XIX en Latinoamérica y más precisamente en Brasil iba a surgir una novela que son las Memorias de Brás Cubas de Machado de Asís, en las cuales aparece un personaje que, al revés que Tristram, ya no es un personaje no nato, sino un narrador que está muerto, y muerto cuenta sus historias. Muy bien, eso es todo lo que yo tenía que decirles por hoy, bastante para hacer una novela inconclusa de un personaje que nunca nació. Los esperamos la próxima, les prometo que con un personaje ya de forma humana. Lo que les pedimos tanto el Pato como yo es que por favor lean Tristram Shandy y sean muy, muy felices durante la lectura. Hasta la próxima.